Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy es jueves y, como es habitual en La Huella del Crimen, hoy realizamos nuestro programa especial. Llevamos muchos programas ya hablando de agresiones sexuales. Estamos viendo cómo de una manera muy alarmante están aumentando y aumentando. Hoy reflexionamos sobre qué es lo que está sucediendo. Miramos hacia atrás y no entendemos qué está pasando. Bueno, quizá algunos tenemos teorías. Hoy vamos a compartir con ustedes algunas de ellas y sobre todo vamos a reflexionar sobre dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. Hoy nos acompaña el empresario Francisco Núñez, bueno, conocido realmente como Fraguas. ¿Cómo estás? Pues bien, encantado de venir a esta casa siempre, una alegría. Bueno, y además hoy he descubierto que es de Toledo, una persona amante de una ciudad como ninguna, y es que nos acaba de contar algo, y aunque hoy el programa es duro, pero siempre intentamos, ¿verdad?, pues robarles una sonrisa, y me ha encantado. Dice que es de Toledo y que un amigo suyo se había ido a Venecia y el padre o el abuelo, ¿no? El hijo. El hijo. Dice, le pregunta... El tío de Cádiz, imagínense, gracia hasta decir basta. Dice, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal Venecia? Dice, Toledo inundado. Magistral. Absolutamente magistral, una ciudad hermosa. Sí, te decía que a los de Toledo no nos sorprende ninguna ciudad de ninguna parte del mundo. Toledo lo tiene todo. La verdad es que sois muy, muy afortunados y, bueno, en realidad España es muy afortunada por una ciudad tan fabulosa como es Toledo. Bueno, con nosotros está Álvaro Barranco Yagu, él es abogado, es socio de AMAFI, que ya saben que es la Asociación Madrileña de Abogados de Familia e Infancia, que a nosotros nos encantan y que ya son parte de la familia de La Huella del Crimen. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, María José. Encantado de estar aquí otra vez. Y antes de arrancar, me gustaría compartir con los telespectadores, preguntarte sobre este congreso en torno a la sucesión que va a tener lugar próximamente. Cuéntanos. Pues sí, María José. Los días 20 y 21 de noviembre de 2025 tiene lugar la quinta edición del congreso anual de nuestra asociación, AMAFI, que se llama el Derecho de Sucesiones como reflejo del derecho de familia. Pues bueno, tiene lugar en el Colegio Notarial de Madrid y sin duda lo recomendamos. Va a haber ponentes brillantes como letrados de Administración de Justicia, notarios, magistrados, y bueno, pues va a ser muy, muy interesante pues, para abogados de familia, para notarios, jueces, fiscales, estudiantes de Derecho, cualquier profesional que quiera profundizar en la relación entre el derecho de familia y el derecho de sucesiones. La verdad es que organizar un congreso de esa envergadura, yo recuerdo el congreso del año pasado, que además fue un auténtico éxito, pero que organizarlo no debe ser empresa fácil, ¿eh? No, eso tiene todo el mérito de la presidenta, Paloma, y seguro que va a salir fenomenal. Conocemos, pues os deseamos, pues no voy a decir suerte, porque vosotros la suerte la conseguís a base de muchísimo trabajo, así que espero y deseo que, al igual que el del año pasado, ya sé que lleváis más ediciones, pero nosotros tuvimos la oportunidad de vivir con vosotros el congreso del año pasado y como mínimo espero y deseo que salga igual, como mínimo, ¿eh? Muchas gracias. Pues bien, bienvenidos. Los delitos sexuales, amigos, se disparan casi un 4% en España. Las violaciones suben un 8% respecto a 2024. En fin, unos datos que no son moco de pavo, si me permiten la expresión. Los delitos contra la libertad sexual en España siguen en aumento.
No se trata de una variación menor en apenas 3 meses. Miren, entre enero y marzo de 2025 se han registrado 4.760 delitos sexuales. Las cifras provienen del último balance de criminalidad publicado por el Ministerio de Interior. Y claro, ¿qué pasa? Pues que han vuelto a encender todas las alarmas. La dimensión de la problemática se entiende mejor si se mira el conjunto del año anterior. En 2024 se denunciaron 21.159 delitos sexuales. Esto se traduce en una media escalofriante, ojo, de casi 58 al día. ¿Ustedes se imaginan lo que es esto? Más inquietante aún es que 1 de cada 4 de estos casos incluyó penetración, 5.206 violaciones en total. En el primer trimestre de 2024 se habían registrado 4.568 delitos contra la libertad sexual y en los primeros 3 meses del presente año fueron 192 más, un total de 4.760. Y más allá de las cifras, señores, tenemos historias enormemente dramáticas. Pues sí, la verdad es preocupante lo que cuentas. Aunque el panorama nacional ya es preocupante, hay comunidades que sobresalen por la gravedad de sus cifras. El claro ejemplo es Cataluña, que continúa a la cabeza y no precisamente por buenas razones. En el primer trimestre de este año, los delitos sexuales en esta región crecieron un 12,5%. Pero me temo, María José, que hay cierta imprecisión en esos datos, porque esas cifras se reajustan cada 4 o 5 años. Es decir, que apunta a una... Generalmente desde el 2014 se va doblando la cantidad. Es decir, que en años posteriores veremos cifras que nos asustarán realmente. Madre mía, lo peor está por venir. Javier de la Hoz, muy buenas noches. Buscamos el análisis y la reflexión del criminólogo. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, María José. Muy buenas noches. Pues bueno, estamos viendo que con respecto al pasado año, 2024, pues efectivamente los delitos contra la libertad sexual, como se cataloga en nuestro Código Penal, pues se han visto incrementados, ¿no? Si acudimos al balance de criminalidad editado por el Ministerio de Interior, o sea, cifras oficiales, nos encontramos con que los delitos contra la libertad sexual en el primer semestre del año, de enero a junio de 2025, se han incrementado en un 5,3% con respecto al mismo periodo, es decir, al primer semestre de 2024. Esto ya de por sí es una cifra, bueno, preocupante, ¿no? Solo con los datos en la mano. Y luego aquí dentro de estos delitos contra la libertad sexual tenemos que hacer una doble distinción, que si nos atenemos a lo que indican las estadísticas oficiales, ¿no? Tenemos los delitos de agresión sexual con penetración y el resto de delitos contra la libertad sexual. Cuando hablamos de penetración tenemos que estar hablando de, como dice nuestro Código Penal, de acceso carnal, ya sea por vía vaginal, bucal, o anal y evidentemente sin consentimiento, ¿no? Este tipo de delitos se han incrementado en el segundo semestre en el primer semestre de 2025 con respecto al mismo periodo del año pasado, 2024, en un 7%. Y el resto de delitos contra la libertad sexual se han incrementado en un 4,7%. O sea, estamos viendo un repunte bastante elevado. Esto, ya como digo, pues es preocupante, pero es verdad que también tenemos que tener en cuenta que, bueno, la modificación de la ley de Montero también ha influido pues, a la hora de contabilizar estos delitos. Pues debemos tener en cuenta que ya todo es agresión sexual. Pero bueno, en este caso en la estadística se está hablando claramente con lo que se refiere a los delitos con penetración. Pero es que también ha aumentado, y esto también es un aspecto preocupante. Si acudimos a las fuentes del Instituto Nacional de Estadística, nos encontramos también que con respecto que en el año 2024 nos hemos encontrado también un aumento de las condenas, de las sentencias condenatorias por delitos contra la libertad sexual. Y es especialmente preocupante porque nos encontramos que han aumentado las condenas en los menores de edad. Y este es un dato que también nos tiene que llamar a la reflexión, ¿no? Preguntarnos qué está pasando cuando se está produciendo este hecho. También es cierto y esto es una cuestión de gran interés criminológico, que pues no sabemos porque no es fácil de determinar, ¿no? Si este incremento de los hechos conocidos y este incremento de las sentencias condenatorias
se debe a un incremento de la concienciación, a la sensibilización por parte de las víctimas que se deciden a denunciar los hechos, o porque verdaderamente ha habido un incremento real, tangible, de hechos. Sea como fuere, pues bueno, siempre manejamos esas cifras negras o ocultas de criminalidad, ¿no?, que a veces es difícil discernir, sobre todo cuando hablamos de delitos contra la libertad sexual, porque las víctimas muchas veces no denuncian por miedo, no denuncian bueno, aspectos de no parecer una doble victimización, ¿no?, que al final el sistema procesal penal pues hace que la víctima tenga que enfrentarse pues a sucesivas declaraciones, ya sea en sede policial, en sede judicial, a peritajes forenses, etcétera, y luego pues en un plenario pues verse cara a cara, ¿no?, con el victimario, y esto hace que muchas veces también pues no se denuncie. Pero lo que está claro que parece o aparentemente está sucediendo es que hay una tendencia ascendente en el número de delitos contra la libertad sexual, ¿no? Ahora, ¿por qué se está produciendo? Bueno, pues este es otro melón, ¿no?, que hay que abrir, ¿no? Pues habrá que ver también, yo creo que esto es importante y siempre lo he comentado yo, ¿no?, pues conocer siempre el origen nacional y sociocultural de los agresores. Ya no solo hablo de este tipo de delitos, hablo de todos los delitos, porque en algunos delitos contra la libertad sexual pues pudiera estar condicionados por ese aspecto étnico de origen geográfico, ¿no? Y luego pues también ver por qué se está produciendo este aumento de los delitos relacionados con las agresiones sexuales por parte de los menores de edad, ¿no? Esta es una cuestión, yo creo que también es preocupante, por ver qué medidas preventivas y educativas se pueden llevar a cabo para evitar este tipo de delitos, ¿no? Pero bueno, como decía, desgraciadamente las estadísticas son las que son, los datos están ahí, hay que interpretarlos adecuadamente, pero los datos están ahí, y cuando los propios datos oficiales nos están llamando la atención sobre algo, cuando ya hemos visto algunos casos, ¿no?, en noticias que se han intentado maquillar algunos datos estadísticos de criminalidad, pues hay que preocuparse, ¿no?, por lo que está sucediendo y ver qué medidas, sobre todo en mi opinión como criminólogo, qué medidas preventivas se pueden tomar, sobre todo de carácter socioeducativo. Tienes toda la razón, estos datos que hemos ofrecido y que tú has aumentado no solamente es una señal de alarma, sino es un termómetro social que urge ya, ¿no?, a una reflexión colectiva sobre qué está sucediendo y, como tú muy bien dices, en fin, cómo evitarlo, ¿no? Sí, yo creo que además, las autoridades, ¿no?, tienen la responsabilidad de tomar las medidas preventivas. Y cuando digo preventivas, en todos los aspectos, quiero decir, no solo en el aspecto policial, también un aspecto transversal, ¿no?, que incluya medidas de carácter educativo, de carácter social, y luego, por supuesto, las medidas de carácter reactivo, ¿no? Estamos hablando de la respuesta policial y la respuesta desde el Código Penal. Pero es verdad que solo, y la experiencia nos demuestra que una única respuesta basada en la reacción a través del derecho penal y la respuesta policial, que por supuesto son muy necesarias e imprescindibles, pero no son eficaces. Aquí tendremos que ver qué otras cuestiones están fallando, qué otras cuestiones hay que mejorar para prevenir siempre y evitar esas victimizaciones. Y en segundo lugar, también las revictimizaciones, es decir, ver también. Creo que también desde un punto de vista criminológico es muy interesante conocer los perfiles de estos agresores sexuales para conocer la probabilidad de reincidencia. No es lo mismo también, y esto siempre me gusta señalarlo, no es lo mismo que estemos hablando de depredadores sexuales en serie, que los hay, todos lo conocemos, hay multitud de casos desgraciadamente muy conocidos. No es lo mismo también un agresor sexual en entorno familiar, por ejemplo, que también muchas de las agresiones sexuales, sobre todo las que parecen los menores de edad, se producen en el ámbito de la familia o de personas allegadas a su entorno, que, por ejemplo, agresores de oportunidad, ¿no?, que también pueden ser depredadores, pero agresores de oportunidad que cometen un determinado delito y ven la oportunidad, además de culminar su momento culmen de crimen, añadiendo al delito que ha cometido una agresión sexual, porque se le presenta la oportunidad de hacerlo, porque la víctima está desvalida, porque ha bebido, porque ha consumido drogas o lo que sea, y se aprovecha esa situación para consumar la agresión sexual. Por tanto, estamos hablando que son perfiles, en principio, diferentes y que requieren una actuación diferente con independencia de cuál sea el reproche penal, que evidentemente una agresión sexual con penetración está tasada en el Código Penal y
tiene una pena concreta, pero independiente de esa pena concreta que tenga esa agresión sexual, si la actuación concreta sobre el victimario pues no necesariamente tiene que ser la misma, porque estaríamos hablando presumiblemente de perfiles diferentes, ¿no? Por tanto, el tratamiento penitenciario e incluso también la prevención pues tiene que ir enfocada de otra manera, ¿no? Javier Con de la perfiles Hoz, diferentes. muchísimas gracias por tu aportación al programa y por tu interés en todo lo que analizas en este programa. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, María José, un saludo a todos. También para ti, querido. Gracias. Pues lo que dice de la UZ coincide plenamente con todos los datos que yo traigo. De hecho, hay días que uno tiene más trabajo o menos trabajo, no podía acceder a las fuentes y me he remitido a fuentes de Se acabó la fiesta del partido de Alvise Pérez, que me lo ha facilitado y coincide exactamente con lo que dice de la UZ, en repuntes de hasta el 60% en esta clase de delitos. Qué bárbaro. Yo quería comentar que ha estado muy acertado Javier al decir que no son eficaces las medidas de prevención para reducir las agresiones sexuales en España, ya que pues, actualmente hay colaboración entre fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, nacionales, autonómicas y locales, y no está surtiendo efecto. Y luego hay campañas de sensibilización y concienciación, pues sobre todo dirigida a los hombres, para adolescentes y niños, para erradicar el machismo y la importancia del consentimiento. Hay formación específica para docentes, cuerpos de seguridad, profesionales sanitarios, trabajadores sociales y medios de comunicación, también con el objetivo de detectar, informar y actuar frente a la violencia sexual. Y también hay protocolos en centros educativos, sanitarios y empresas para actuar y prevenir frente al acoso, fomentar la denuncia y el acompañamiento a la víctima, y no está surtiendo efecto. El objetivo es... Papel mojado. Papel mojado, exactamente. Entramos en un choque cultural, es evidente. Leía un artículo se llama Javier Bilbao, y empezaba curiosamente con la historia de Casandra, de la mitología griega, donde Casandra enamora a Apolo y Apolo la recompensa con el don de la clarividencia. Finalmente Casandra le rompe el corazón a Apolo y Apolo, lejos de quitarle el don, la castiga con que nadie la creería nunca. El síndrome de Casandra está a la orden del día cuando un político o alguien atrevido en televisión, en medios de comunicación, denuncia lo que va a devenir en este sentido, y está condenado al ostracismo o sencillamente a que nadie lo crea y convertirlo, el statu quo, en populistas. Estoy hablando de Alvise Pérez, o estoy hablando de hace 40, 50 años, donde, no sé si conocéis a la figura de Enoch Powell, un diputado de distrito de Birmingham, Sí. y eso lo aventuró que el mal que sufriría el Reino Unido pasaría a Europa, pero se quedó cortísimo. Más adelante, a colación de lo que hablemos, podré desarrollar un poquito más, pero es espectacular y terrorífico también. Pues me parece muy interesante, la verdad. Sí, Álvaro, creo que... No sé si querías tú hacer algún comentario. También volviendo un poco a otro tema que ha tocado Javier respecto a posible reinserción, quería comentar que el problema que tienen los menores de edad, que muchas veces el problema aquí es el entorno. Entonces, si viven en un entorno de familia desestructurada, donde impera la agresividad, la violencia, la falta de disciplina, la falta de cariño, pues al final, cuando salen del centro donde han estado internados X años, vuelven a ese entorno, pues es complicado, ¿no?, que vuelvan. Bueno, vamos ahora con Carmen Sánchez. Ella representa Despertar sin Violencia y con ella vamos a analizar un apartado importantísimo en el día de hoy con diferentes titulares, pero todos en torno al mismo concepto. Igualdad, que no lo digo yo, lo dice Igualdad, confirma que los extranjeros cometen 3 veces más violaciones en proporción. Carmen Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados, como siempre, de tener esta segunda oportunidad, de tenerte en el programa, Carmen. Hemos hablado muchas veces del hecho cultural, un dato importantísimo que algunos, algunas, algunes, algunis y algunos, pues... consideran que es racismo, pero claro, es que la indigencia intelectual en España no tiene parangón. No, totalmente, tienes toda la razón.
Es que el hecho cultural, nos tenemos que dar cuenta que aquí en España hemos tenido la típica jornada de puertas abiertas, y esa jornada de puertas abiertas nos ha traído a muchísima gente que no tiene nada que ver ni con nuestra cultura, ni con nuestra religión, ni con nada de nada. Entonces estamos observando que tenemos menores, sobre todo menores, que están actuando en el programa que lleváis esta tarde en cuanto a lo que son violaciones y agresiones sexuales, están actuando, pero que son además los que más actúan en lo que es violación y abuso sexual. Totalmente, o sea, son los menores, es la mayoría. ¿Por qué? Bueno, estos chavales, chicos que están empezando a reconocer su cuerpo, son chicos que no piensan en la trascendencia tan grande que puede tener el hacer una agresión sexual a una menor, y entonces se juntan, normalmente ellos se suelen juntar grupos de 8 o 10, son mínimos, de 6 a 10, 12, y son todos menores, porque normalmente cuando ya son más adolescentes son menos, son 4, son 5 o son 2, pero cuando son grupales y son muchos, son todos menores. Y bueno, entre ellos chavales pues de todo tipo de culturas, evidentemente. O sea, es que esto está pasando, es así. Hablabas efectivamente de esas violaciones, de esas agresiones en manada. Casi la mitad, vuelvo a otro titular para Carmen Sánchez, de las violaciones en manada las cometen extranjeros. ¿Quiénes están en la cabeza de estos extranjeros? Los marroquíes. No lo digo yo, lo dice la estadística. No, totalmente. Además te digo, lo tengo apuntado aquí, estamos con los marroquíes, los rumanos y los ecuatorianos. Son los que más están llevando estas violaciones a cabo. Bueno, datos publicados por el propio gobierno, Carmen, que insisto, esto no es que hayamos hecho tú y yo una estadística, sino que son datos del gobierno. Datos del gobierno, está siendo así. Hay un informe que ha salido ahora en enero del 2025 y lo pone claramente. O sea, quiero decir que, y es más, yo lo veo mucho en Marbella. En Marbella y en Andalucía en concreto, porque es el índice más alto, es en el sitio donde más tenemos este tipo de agresiones sexuales. En Andalucía es la primera en la cabeza. Y vemos estos chavales así, o sea, es que es increíble, pero es lo que está pasando. Qué tremendo. Gracias, Carmen Sánchez. En Andalucía, fíjate que pensaba yo, pero claro, si nos das este dato, yo pensaba que este tipo de agresiones eran más numerosas en Cataluña, pero bueno, tenía cogido con pinzas. Y tienes Andalucía, tienes Cataluña, tienes Valencia y tienes Madrid. Qué barbaridad. Carmen, muchísimas gracias y adelante con ese despertar sin violencia. Tenemos que hablar algún día de los pormenores de esta asociación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Carmen Sánchez. Recibimos a Armando Pérez, nuestro gran abogado penalista. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, y también María José. Director de Legales en las Ondas. Eso. Ojo, Que eso cada día no hay quien lo pare. No hay quien lo pare. Nada, buenas tardes, encantado de estar contigo. Bienvenido. Me he retrasado un pelín porque ha habido un accidente. Ni te preocupes, por favor. Hoy tenemos un asunto que, como comentaba los telespectadores, les hemos ido contando en este programa de manera aislada. Bueno, pues este tipo de agresiones, hasta que hemos caído en la cuenta, Armando, que esto es algo más que una voz de alarma. Esto es una circunstancia, un termómetro social que ya urge, ¿no? Sí, sí, yo lo he dicho aquí muchas veces. Cierto. Yo que estoy en el turno de oficio y todo el que esté en el turno de oficio, sabemos que de 5 actuaciones que hacemos aquí en Madrid, mínimo 4, el otro día me decía una compañera, las 5,
son extranjeros. Y es así. O sea, esos son números que cantan y que se pueden demostrar en cualquier momento. Bueno, esto si no se para, pues ya veremos a ver qué pasa. Y hoy me he enterado que se va a cambiar la LECRIN, entre ellos... ¿Qué dices? Cuéntanos, Lo por favor. van a proponer, yo lo he visto en el telediario, ¿eh? No te creas que tengo fuentes. Y una de las cosas que quieren cambiar es la investigación por fiscales. Es decir, la instrucción que sea por fiscales. Yo lo he oído en el... Bien, me he confundido. Sí, naturalmente. Esta ley absolutamente infame que lo que pretende, pero de esto se ocupa pero no es la el ley mundo Bolaños. al rojo, efectivamente, Pero... y les van a dar todo lujo de detalles esta noche y se lo lleven dando durante todas las últimas noches, que es una forma de coger y meter en un puño a la UCO. Es que va a estar... ¿Sin más? Va a estar investigado Claro. por una persona que se va a sentar en el banquillo el día 3. El fiscal general, es que claro, imagínense en qué situación estamos y por supuesto olvídense con esta, no sé si es una ley, con Es que yo creo que no es la ley Bolaños, va a ser un cambio de la LECRIN, de la ley. La ley CRIN es lo que me ha confundido. Es la ley de enjuiciamiento criminal. Efectivamente, ¿vale? efectivamente. Eso es lo que me ha confundido, pero efectivamente se trata de no permitir que la UCO siga haciendo su trabajo, dejar todo en manos de los fiscales. Les pondré un ejemplo. Bueno, no lo voy a poner yo, voy a formular una pregunta. Tenemos abogados y personas que están en el mundo. Con esta remodelación de la ley, ¿hubiera sido posible la imputación del fiscal general, de Begoña Gómez, la investigación sobre el hermano del presidente, la investigación sobre la mano derecha del presidente, la investigación sobre la mano izquierda del presidente, número 2, número 3, la mujer, el hermano, un tío de Murcia, su fiscal? ¿A que no sería posible? Hombre, es muy difícil porque tienen jefes. Cuando tienes un jefe, vas a hacer lo que el jefe te va a decir, ¿vale? Entonces, yo me acuerdo que, esto ya no se recuerda mucho, pero yo sí, porque en el fondo le tengo cariño. Yo me acuerdo que Peinado, eso lo he visto aquí, el juez Peinado... El primero que nos hablaste del juez Peinado, cuando España no tenía ni idea de quién era, fuiste tú, yo, sí. Y siempre lo digo, en La huella del crimen, en Distrito Televisión, es cuando, creo que es de las primeras veces, sí, que alguien nos habla del juez Peinado, pero conociéndole. Sí, claro, yo he tenido muchos pleitos con él y sigo teniendo abiertos, pero, así que voy a hablar bien, pero sí que él mandó un escrito, me parece, o algo así, a la Fiscalía, porque la Fiscalía estaba todo el día allí diciéndole no lo que tenía que hacer, pero diciéndole lo que era bueno, era malo y tal. Y dejó de ir porque él dijo que la Fiscalía tenía que ir en los momentos que procesalmente tenía que estar, ¿no? Imagínate en los demás que no tengan, como tú dices, que te gusta esa palabra, los pantalones que tiene Peinado, pues es muy complicado. La verdad es que las cosas están tan fatal como era la ley de Murphy, todo lo que puede empeorar, empeorará, ¿no? Pues esto, buena pinta, ya les adelanto yo que no tiene. Hombre, no es que tenga buena pinta, es que es una manera de protección del gobierno. Caminito de Venezuela, vamos. Es algo muy natural, la gente se indigna. Quienes conocemos la verdad no caemos en la indignación porque no nos coge de sorpresa. Pero España adolece de separación de poderes y mientras eso no se solucione... Pues espérate. No vivimos en un Estado de Derecho. Espérate, no. Hombre, esto es un Estado fallido por muchísimas circunstancias que habitualmente les contamos en La huella del crimen. ¿Me permiten darles un consejo por si se quieren quitar un par de kilillos de encima? Si quieren volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las
dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida con más datos de esos que azuzan. Ya se lo adelanto. Azuzan. En la icónica Casa Gallardo nace Terracota Plaza de España, con una carta que reinventa los sabores tradicionales con un toque sofisticado. Disfruta platos frescos y de alta calidad en un ambiente elegante y acogedor. Un lugar ideal para comidas especiales, cenas románticas o eventos privados. Vive una experiencia única en el restaurante. Terracota Plaza de España, tu nuevo punto de encuentro en Madrid. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Pues miren, siguiendo con esos datos que les ofrecíamos, datos que no son nuestros, sino del Ministerio de Igualdad sobre los delitos de agresión sexual que cometen los extranjeros en mayor número que los españoles. Miren, el Ministerio lanzó la cifra que les hemos aportado en un contexto en el que el Gobierno lo que intenta, como saben perfectamente, es tratar de imponer su relato de que no existe ninguna correlación entre la delincuencia y la inmigración ilegal masiva, manipulando incluso las estadísticas. Sin embargo, la maniobra se ha vuelto en contra del gabinete de Ana Redondo. Claro, es que vamos a ahorrarnos comentarios. Los ciudadanos han añadido como contexto que se quiere confundir que los españoles cometen más agresiones que los extranjeros, cuando lo que se extrae es que hay 7 agresores por cada 10.000 españoles y 24 por cada 10.000 extranjeros. Es decir, que si es que además tienen un interés en este gobierno en proteger al delincuente, en traernos a delincuentes y en dejarnos expuestas a delincuentes y luego decir que nos estamos volviendo locos y que delito de odio, delito de odio. El otro día me pasaron una historia esta de TikTok con un humorista que decía que va a hacer un programa que se llame Españoles por España.
porque cada día hay menos y que vamos a ser una especie protegida. Y no es una broma. No parece una tontería, ¿eh? Pero cada día hay más gente extranjera y el problema es cómo entran y cómo tienen que comer. El problema no es que entre el extranjero. Si un extranjero entra legal, entra con trabajo y no hay gente que tenga ese trabajo, a mí me parece estupendo, ¿vale? La gente que venga a comer y que venga a hacer el bien, estupendo. El problema es que cuando hay una emigración masiva, como tú estabas diciendo... Es ilegal. Claro, cuando es masiva normalmente es ilegal. Vale. Normalmente, no tiene por qué, pero lo normal es que cuando entran... He hecho una redundancia. Sí, bueno, es igual, a ti se te perdona todo. Entonces, cuando entran, tienen que comer. Los menas tienen que comer. Con 400 euros no viven. A los menas les damos de comer por valor de 4.000 euros, ¿eh? Ya. Un poquito de por favor. Sí, pero tú les das 400, me parece, y no tienen para funcionar. Otra cosa es que se pueda funcionar con 400, pero no tienen. Y los que no son menas, pasa lo mismo. Pero María José, los menas nos cuestan 4.000 euros al mes, por favor. Que les damos de comer, que sí. les damos de beber. Que sí. Vamos a dejar la fiesta. No creo que sea tan importante. Siempre redundan, o redundamos todos en las cantidades de si son más los nacionales. Delitos sexuales en España ha habido siempre, y en cualquier estado garantista ha habido siempre. Por eso entra dentro de la enfermedad del alma que decía Platón, ¿no? Que la delincuencia venía de la enfermedad del alma. Viene eso ahí. Siempre. Me gusta más llegar a los orígenes porque eso no cambia nunca. Entonces... no importa tanto que sean nacionales o extranjeros la medida, porque los nacionales ya los sabíamos tratar. Ahí entra otro tipo, es la enfermedad del alma. El problema es el fenómeno nuevo. El problema es el problema cultural, el que una persona que viene de un país con mucha represión sexual... No, que vienen de un país donde la mujer vale, vamos, 0,0. Las señales que capta aquí no las mide igual, no las valora igual, ni se pone los mismos límites. Entonces, si un español acostumbrado a nuestra virtud o a nuestra clase de vida no se puede refrenar por determinada patología, imagina una persona que viene de una sociedad reprimida sexualmente. Álvaro, por eso hablamos del hecho cultural y estamos hartos de decir no es racismo. Es que es importante ir al origen de lo que está sucediendo. Y evidentemente hay un hecho cultural como una casa de grande, Álvaro. Sin duda. Además esto ha crecido mucho los últimos años y bueno, en el caso, por ejemplo, de los menores de edad, pues tiene mucha relación con la carencia de normas pues en el centro donde se encuentren o en el hogar donde se encuentren, el aumento de visibilidad de la agresividad y de la violencia pues en redes sociales, en televisión, en videojuegos y el nivel de agresividad de las mismas. Permítanme que les hable del cuidado de su flora intestinal antes de acercarnos a otras noticias relacionadas con el objeto de nuestro interés hoy, que es reflexionar sobre qué está pasando con el aumento de las agresiones sexuales en España. El cuidado de la flora intestinal es esencial, amigos, para el bienestar digestivo, para el metabolismo y para el sistema inmunitario. La combinación de probióticos y prebióticos de Symbiolin y Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos, y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolin y Megaflora de Mundo Natural. Las violaciones se disparan un 27% en la Comunidad de Madrid. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, Miguel. ¿Qué tú dirás? ¿Sí, Miguel? ¿Nos estás escuchando? Sí, yo te escucho perfectamente, dime. Que las violaciones se disparan un 27% en Madrid. Sí, pero luego si te das cuenta, hay otra noticia del delegado del gobierno que creo que dice que la delincuencia ha bajado un 0,5 o algo así, ¿no? Las estadísticas, de todas formas, hay que tomarlas de aquella manera, porque
lo que cuentan son los hechos denunciados, pero hay muchas personas que no denuncian, hay mucho índice de criminalidad que no cuenta. ¿Me estás escuchando? Sí, claro, con mucha atención. Ah, vale, no, es que no oía nada de fondo. Entonces, yo el tema de las estadísticas lo he tratado porque en jefatura esos datos están tomados de la delegación del Gobierno, que son los datos que reporta en las comisarías de distrito. Para que os hagáis una idea de cómo funciona la estadística policial, nosotros yo supongo que seguirá llamándose una herramienta que se llamaba LIPES. Era una serie de líneas con todos los delitos que se pueden cometer. Y el tema es que un delito de asesinato vale lo mismo que un hurto. Delitos de asesinato, si se cometen muchos menos, simplemente con los hurtos, con molestar un poco a los carteristas en el Bernabéu, nosotros bajábamos la estadística anual y mensual. No sé si me estáis entendiendo lo que quiero decir con respecto a que el índice de la delincuencia a nivel general ha bajado en Madrid. Ha bajado porque... Sí, pero a nosotros hoy lo que nos interesa son los delitos de agresión sexual. No nos interesa el cómputo global. Por supuesto que los delitos de agresiones sexuales han subido porque eso no hay manera de camuflarlo en ninguna estadística. Claro. Pero vamos, también hay muchos datos ocultos porque está comprobado que muchas mujeres no denuncian un delito de agresión sexual por diversos motivos que ahora no vienen a cuento, ¿no? Pero que efectivamente, claramente han subido, además hablabais de un 27%. Esos son los datos que tengo. Los datos del propio Ministerio, ¿no? Sí. Pues ahí tienes el dato, ¿no? Claramente. Las razones, pues bueno, ya los habéis apuntado un poco, ¿no? Lógicamente, engañarse con decir que no tiene nada que ver la inmigración ilegal, pues a lo mejor no estamos haciendo trampas al solitario. Miguel, Tampoco, tú eres policía y tienes una experiencia enorme de estar en la calle, de estar en la comisaría, de tomar el pulso a la sociedad. Estos datos, lo hemos repetido en varias ocasiones, Miguel, es como un baremo, una toma de conciencia de la situación que creemos que ya urge. Pues sí, efectivamente, pero mira, yo te voy a decir más. El negar la vinculación con inmigración ilegal con delincuencia, pues es un absurdo, porque si tú a cualquier comisaría te vas en cualquier tipo de delito, ya no solamente esto, en este tipo de delitos, te vas y en el libro de detenidos comienzas a ver extranjeros y hasta el séptimo no encuentras un español, claro. Pues evidentemente tiene algo que ver, ¿no? Aunque no se pueda generalizar, porque lógicamente todos los extranjeros, la mayoría a lo mejor viene a trabajar y es una minoría la que comete muchos delitos, que es lo que suele ocurrir. En los distritos es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta. Muy pocos delincuentes cometen muchos delitos, ¿no? Luego, mira, dicho esto, que efectivamente los delitos, el índice de criminalidad en España, también tengo que decir que está muy por debajo de Europa. Tenemos un índice por debajo. Me vas a decir, yo sé lo que me vas a decir, que mal de mal consume el tonto, si tienes toda la razón, ¿no? Pero, no, me voy a callar hoy. Hoy me voy a callar. Bueno, te lo digo, me adelanto porque generalmente me ibas a decir eso. Y tienes toda la razón. Bien. Así Pero bueno, es. mira, Alemania está peor, Inglaterra peor, Francia, Bélgica. ¿Sabes quién va un poquito mejor? Averigua. Portugal. ¿Quién va un poquito mejor? Portugal. Italia. Mira, con Meloni. Ahí tiene la respuesta, ¿no? Pues a lo mejor hay que tomar alguna medida, sin ser a lo mejor demasiado radical, pero sí que convendría tomar alguna medida con respecto a ciertos colectivos y sobre todo pues tener en cuenta que hay una ley de extranjería que permite la expulsión, aunque como hemos dicho repetidas veces es muy difícil llevarla a cabo porque cada vez que una persona delinque pues tenemos que pedir permiso luego a la autoridad judicial para proceder a la expulsión. Qué cosa más inútil, de verdad. Yo es que no lo entiendo. Es que no lo entiendo. Pero vamos, yo creo que he defendido que el extranjero que aún estando irregular
no tenga ningún tipo de antecedentes, lo que había que hacer era facilitarle documentación, permiso de residencia y de trabajo sin tantos impedimentos, porque luego encima al formal le solemos poner todo tipo de impedimentos y al sinvergüenza y al canalla le tenemos que poner dos abogados, uno por lo penal y otro por extranjería, y luego no hay modo de expulsarlos. Y además hay que mantenerlo encima. Efectivamente. Lo tenemos todo. Soy partidario de que al formal darle una oportunidad, darle papeles, sin tanto impedimento, y al sinvergüenza que a la primera, pero al primer antecedente, para luego no tener esas dificultades, siempre y cuando le podamos documentar, que ese es otro problema, y siempre y cuando que el país de origen admita a ese extranjero, que muchas veces tenemos dificultades, porque, por ejemplo, os puedo decir que Marruecos creo que sí que admite a los de su país, pero Argelia no admite a ninguno. Creo que los compañeros me han comentado eso. Entonces tenemos mucha dificultad a nivel administrativo de la expulsión y, oye, pues es un problema que yo creo que debían de abordar todas las fuerzas políticas, porque estaríamos casi en un consenso de todo el arco parlamentario. Probablemente, Miguel. A la inmigración ilegal y tomar medidas. Muchas gracias, Miguel. En este punto lo tenemos que dejar. Un saludo. Gracias. Un saludo a todos, muy buenas noches. Un saludo. Efectivamente, Miguel lo ha dicho. Teníamos también datos que en Alemania, en Reino Unido, efectivamente también son los extranjeros los que cometen mayores delitos de agresión sexual, de violaciones contra las mujeres. Como he dicho antes, me remito al principio, a lo que aventuró Enoch Powell en los años 70, en que una masificación masiva no controlada devenía en desastre y que aventuraba un escenario terrible a principios del siglo XXI para Inglaterra y para Europa en consecuencia. Más tarde, creo, Nigel, no sé cómo se pronuncia, Nigel Farage, que es otro político inglés, habló de las ciudades irreconocibles de Inglaterra. Y es un caso, Birmingham está perdido y muchas otras ciudades ya están fagocitadas por otra cultura diferente a la inglesa. Es el mal que viene. Y es en algo... Bélgica ni te cuento. Y en Bélgica ni te cuento, ya son estados fallidos, y es permitir cómo una cultura exógena fagocita a la cultura permisiva, ¿no? Es la ideología contraria al occidente, porque aquel que viene con una ideología contraria a nuestra forma de pensar, a nuestra idiosincrasia. Y eso ya está más que aventurado. Es de necios en no hacer caso a los vaticinios. Seguimos con los datos. Crecen los delitos sexuales en España y en Cataluña se triplican las violaciones. En 5 años los delitos se han agravado, se han cronificado, especialmente en Cataluña. Las violaciones se han triplicado en esta comunidad en los últimos 5 años. De las 419 denuncias de enero de septiembre de 2019 a 1.280 en los mismos meses en 2024, el 32,4% del total de toda España, 3.944, un dato funesto teniendo en cuenta que es la autonomía donde se registran también más agresiones sexuales, 3.304, con cifras globales por encima del resto. Andalucía se suma con 2.389, 477 de ellos violaciones. Madrid 2.260, 511 agresiones con penetración, y la Comunidad Valenciana 1.924, 417 agresiones sexuales. Señores, esto es intolerable. Es una pasada, María José. En Cataluña es que el 64% de los condenados por violaciones y agresiones sexuales son extranjeros. Exacto. Yo, siguiendo la misma línea Noticia de Armando... de hoy, además. Sí. Yo, siguiendo la misma línea de Armando, a mí me parece que, por supuesto, puede aportar mucho a la sociedad, gente de fuera que venga aquí a integrarse, a trabajar, pero sin duda Yo creo que debemos dejar ya de justificarnos. Sí. Yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien de justificarnos. Todo el mundo lo hacemos con muy buena intención. La gente de bien, naturalmente, sobra decir que con las manos abiertas, muchos además tenemos un eterno agradecimiento a personas extranjeras que han venido a España a trabajar, pero yo creo que ya está bien. O sea, decir basta ya, no queremos más delincuentes en nuestro país, no queremos gastarnos nuestro dinero en gente que tiene que estar en sus países, alimentados por sus gobiernos,
¿Que esto quiere decir que somos racistas? Mire usted, llámeme Lola, si quieren, pero esto es la realidad. Estamos hartos, basta ya, no lo soportamos más. Y esto no puede ser, que cada vez que decimos deportación de los delincuentes, entre deportar a delincuentes y mantener a delincuentes, ¿con qué se quedan? ¿Qué les parece? Ya no hablo de la inseguridad que vivimos en las calles, no solamente las mujeres, pero yo creo que ya está bien cada vez que reivindicamos un... Es que es nuestro derecho, es nuestro país, es nuestro dinero, es nuestra vida, es nuestra integridad. ¿Qué carajo es estar todo el puñetero día diciendo no, es que nosotros, si son buenos? Pues claro que sí. España, Madrid, ha sido un país de acogida de toda la vida. Todo el mundo podemos, seguro que todo el mundo tenemos extranjeros que están prendidos de nuestro corazón, que les admiramos, que los amamos, que estamos agradecidos. Pero ya está bien de justificarnos. Ya está bien. Sé que lo hacemos todos con muy buena intención, pero ya está bien. Sí, yo sin duda, María José, tendría mano dura con los extranjeros que se dedican a delinquir o a cometer delitos. De eso quería hablar yo. De la... Mano dura, deportación o al mar. Yo creo que es que el problema, María José, es que nos transgiversan la palabra. Y una cosa es la huella del crimen y otra cosa es cuando salimos por esa puerta. Todo el mundo, ay, pobrecitos, ay, tal. Yo estoy contigo y tú lo sabes porque me conoces. Hombre, claro. Pero es verdad que muchas veces, sobre todo cuando tenemos o estamos en un espacio, hay que dejar las cosas claras, porque hay gente que no lo entiende. Hay gente que no lo entiende y tú lo sabes mejor que yo. Eso es lo primero que quería decir. Y lo segundo que quiero decir es que con una ley tan laxa como la española, con una ley que no castiga al delincuente, o lo castiga cuando con una violación en 8 años, 10 años, Álvaro, me parece, estar fuera. Tú lo sabes, posiblemente tú también. Bueno, es que eres una violación en el que casi no la haya matado, porque como sea una violación que el juez lo juzgue tal, ya saben, lo mete en la cama, le da un colocado y le pone el pijama. Eso sí ha habido penetración. Eso entra también dentro del plano filosófico que hablábamos antes. Hobbes decía que la delincuencia se daba cuando el beneficio era mayor que el castigo. Claro, entonces, muy bien esto no hay otra forma. La inmigración, traído. A lo que decías, ya da miedo, ¿no? Si tenemos que hablar de esto, nos enfrentamos a la violencia institucional, porque el discurso del Estado es el contrario que el de la sociedad Pero civil. el Estado miente. Y a estas alturas creo que la población española sabe que el Estado miente. Pero miente perfectamente. Pero no evitamos casos como el de Ricardo Ferris, que por dar cifras oficiales casi se juega pasar un... Era policía, además. Era policía. Ricardo Ferris, lo recuerdo. Y hace poco los dos sacerdotes, el padre Custodio y el padre Calvo, y el periodista Armando Robles, Valenzuela, se han enfrentado a lo mismo por hablar de cosas coherentes. Por decir la verdad. Lo que pasa es que yo soy muy de evangelio. La verdad os hará libres. Ya, lo que pasa es que cuando el malo, porque yo no creo, yo creo en buenos, malos y enfermos. Buenos, malos y enfermos. Hay gente que está tocada, que está mal y que es delincuente por eso. Y luego los hay buenos, hay gente buena y hay gente mala. Y al malo hay que castigarle. Claro. Y hay que castigarle. Pero en España no se castiga. Bien, no se castiga. Y él y yo lo sabemos. Lo dice un abogado penalista, no yo, que en un momento dado mi criterio, pues naturalmente a qué le importa. Aristóteles, Platón y Hobbes, ni más ni menos. Entonces no se castiga, la ley es muy laxa, no pasa nada, estás en la calle y lo que tienen que hacer, y muchos jueces hacen, y esto es importante, normalmente cuando están en la pena cumplen un tercio, cuando les falta un tercio por cumplir, los mandan fuera. Ninguno se quiere ir. Ninguno se quiere ir, porque a mí me pasa, no sé si te pasará a ti, no sé si eres penalista, pero me pasa a mí que enseguida me encuentro un escrito por ellos, que me lo pasa el juzgado para que lo haga, bueno, pues que se entienda, que no se quieren ir. No se quieren ir. ¿Por qué no se quieren ir? Ese es el convenio de traslado de 1997, pues que hablaba antes lo de Marruecos. Que había un convenio para trasladar a reos a... 97 estaba el Partido Popular con Aznar a la cabeza. Sí, pero se hizo efectivo a partir del 99. Ah, vale. Y evidentemente existe esa posibilidad.
pero tiene que tener el consentimiento del preso. Pero qué consentimiento, ni qué, ¿de qué estamos hablando? Usted no tiene que consentir nada. Yo creo que hablamos de otra ley, porque los míos, la mayoría los echan. Y ya te digo, se agarran a las rejas como la paz. O sea, que... Lo decía Álvaro, perdonadme, va pasando el tiempo, tenemos un montón de noticias y que queremos compartir con los telespectadores. Lo decía Álvaro, el 91%. Oigan, 91%. Lo voy a volver a repetir para que no quede ninguna duda. 91% de los condenados en Cataluña por violación son extranjeros. A fecha 30 de junio de 2024, en Cataluña había 8.505 reclusos en las cárceles catalanas. Todo esto según datos oficiales de la Generalitat. Más de la mitad, concretamente un 50,48, son extranjeros. Y hay que tener en cuenta que la población inmigrante representa el 17,24% del total de habitantes en Cataluña. Ahora la Consellería de Justicia también ofrece los datos por delitos cometidos. Y en el caso de las agresiones sexuales y las violaciones, el porcentaje de reclusos de nacionalidad no española es todavía más elevado. Un 64,2% de los presos en las cárceles catalanas por estos dos delitos son inmigrantes. En total hay 324 reclusos y 208 son extranjeros. La mayoría de ellos están ya condenados, 69,14%, y un 30,86% está en prisión preventiva. En fin. En Barcelona está la cárcel de menores mayor de España. Entonces, eso es mucho más... ¿Cárcel de menores? Sí. ¿Existe la cárcel de menores? No me refiero a menores de edad, sino de ámbito de edad, ¿vale? Donde los reos más jóvenes están en Barcelona y supera con creces las cifras esas. Pero el menor no va a la cárcel. No me refiero a menor de edad, sino... No, menor de edad, de más joven. De más joven. Sí, claro, lo hemos interpretado los dos mal. Sí, me he explicado mal. Sí, no, lo hemos interpretado y eso mal. Cuadra con que hay la segunda generación de inmigrantes pierde una nacionalidad, la de sus ancestros, pero no gana la siguiente, la de aquí, que se siente desarraigado. Claro. Y el desarraigo conlleva el fanatismo la violencia, y todo pues deviene en desastre lo que tenemos. Perdón, hablaba de Cataluña. En Euskadi las cosas tampoco están muy bien. Miren, en 6 meses este territorio encabeza el aumento de delitos contra la libertad sexual con un incremento del 25%. Miren, 6.377 agresiones sexuales en Euskadi en 6 meses. Noticia del 28 de julio de este año. Álvaro. Son cifras muy alarmantes, sin duda. Andalucía registra entre 1 y 2 violaciones al día. La estadística es contundente. En Andalucía se comete entre 1 y 2 violaciones de media al día, a tenor de los datos incluidos en el portal sobre criminalidad, insisto, del Ministerio del Interior. En el primer trimestre del año, 89 días entre enero, marzo y abril, se han denunciado en la comunidad 138 agresiones sexuales con penetración, pero además la cifra ha crecido un 13,1% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se denunciaron 122 violaciones. Se trata además de un porcentaje de crecimiento que dobla la media del país, ya que estas agresiones sexuales han aumentado un 7,6% de media en España. Es que más de lo mismo. Sí, más de lo mismo. Más de lo mismo. En unos más, cuando hay más población, se ve que hay más, porque somos la puerta de Europa. Y claro, para irse a todos esos países que habéis dicho, Bélgica, no sé qué, cuándo, pasen por aquí. Es una criba que muchos se quedan. Entonces, dependiendo de la población de esa comunidad, pues es más o menos. Si hay más inmigrantes, pues es más delito. Si hablamos de agresiones sexuales, pues más agresiones sexuales. Y es más de lo mismo. Y mientras que no se pene, mientras que no haya miedo, mientras que no haya deportaciones, mientras que no haya puño fuerte encima de la mesa, no. Lo que pasa es que, fíjate, María José, que te voy a decir una cosa que a ti te gusta. Y es que, en el fondo, son votos. Todo esto son votos. Sé, hombre, son votos... Porque por eso se mantienen aquí. Claro. Por eso le interesa. Claro, porque al aunque sean Estado, delincuentes, al gobierno. Cogen llegan a coger la nacionalidad. Claro. Y votan. ¿Y a quién votan? Hombre, ¿A vos? A Pedro Sánchez. Ya está.
Les voy a llevar a un templo de la gastronomía en Madrid, Terracota, Plaza de España. Junto a Plaza de España se esconde un lugar donde la gastronomía se eleva a arte y cada plato narra una historia. En Terracota, tradición e innovación convergen en una propuesta exquisita, ingredientes seleccionados con esmero, recetas reinterpretadas con maestría y un ambiente que envuelve con su calidez y sofisticación un espacio concebido para compartir, para celebrar, para atesorar momentos inolvidables, porque no somos solo un restaurante, somos un destino, un punto de encuentro donde la esencia de la cocina de siempre se transforma con un toque contemporáneo, donde el placer de comer bien se convierte en una experiencia sublime. Descubre Terracota Plaza de España, el lugar al que siempre desearás regresar, donde aumentan las violaciones y las agresiones sexuales también. En Murcia, regresamos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Les alertaba sobre el aumento de violaciones, de agresiones sexuales en la región de Murcia. Miren, el fiscal superior de la región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha advertido del incremento de un casi 30%, de un 28,9% de las agresiones sexuales a menores de 16 años y del 60% de las violaciones durante el pasado año, el año 2024, con respecto al ejercicio anterior en la comunidad autónoma. Fiscal ha revelado que las agresiones sexuales han aumentado en este 19,8%, con un total de 1.139 casos, mientras que las violaciones han pasado de 5 a 8, lo que supone un incremento del 60%. En el caso de las víctimas menores de edad, se han registrado un ascenso de, ojo, 114%. Álvaro. Sí, una barbaridad. Una barbaridad, sin duda. Las agresiones sexuales a menores de 16 años aumentan más del doble en 2 años en la región de Murcia. Querido Armando. Pues más de lo mismo. ¿Sabes? Es que estaba mirando las penas. No sé si las habéis visto antes. No. Por una agresión sexual tienes de 1 a 4 años. Me voy a poner las gafas porque me creo que tengo 20 años. Además, te quedan fenomenal. Bueno, pero será coqueto. No, lo que debo tener es 1000 enfermedades de los ojos. Dice consiste en acceso canal por la vía vaginal, anal o bucal, introducción de... No, espera. Dice, será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como responsable de agresión sexual. 1 a 4 años.
¿vale? Y luego ya cuando tienes ya la violación y tal, que es cuando es vía vaginal y tal, de 4 a 12 años. Correcto. A mí me parece muy poco. Entonces, en Murcia, que yo creo que es donde más marroquíes hay, ¿cómo se llama el pueblo este que pegaron a un señor mayor y se montó? Ay, horrible, horrible. Cristo? Déjame, Torre Pacheco. Torre Pacheco. Que yo conozco muy bien esa zona. Bueno, pues hay casi más marroquíes que españoles. Es que, claro, cuando tú hablas con el alcalde y decía que no había, en fin, que había delincuencia, pero que no. La delincuencia incluye la agresión sexual y incluye la violación. Y cuando hay más marroquíes, como se les veía, yo no estuve, pero yo vi la televisión, como me imagino que todos, el paso a una violación. Tú no puedes pegar a un viejo. Y si tú le pegas, puedes hacer cualquier otro tipo de delincuencia. Sobre todo cuando, entre comillas, y presuntamente estás amparado por la ley. Porque, claro, con estas penas de 1 a 4... ¿Quién no le toca un pecho a una mujer? De 1 a 4 años, que si tienes un abogado un poquito decente, no te digo bueno, Álvaro, no te digo bueno, 2 años. Si no tienes antecedentes, no cumples. Eso es el peor de los casos. No cumples. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Habría que dejar de mirar si las violaciones, si la delincuencia viene de parte del inmigrante. No se puede dejar de mirar esto, porque sí, eso es obviar el hecho cultural. Y esa es la gran equivocación. Es cierto, pero para que no continúe en esa deriva, pero el problema ya está. Y si está el problema, la única solución que hay es el endurecimiento de las penas, la expulsión, evidentemente, de aquel que delinca y sea inmigrante, legal o no ilegal, que esté acogido por España, y como dice, se acabó la fiesta. Un CECOT, que el castigo sea muy, pero que muy superior al beneficio del delito. Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que, estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero lo que pasa es que cuanto es verdad que las comisarías las comisarías para luego pasar a disposición judicial, están más llenas de inmigrantes, es un principio, en cualquier delito, que de españoles. Y violencia de género pasa absolutamente lo mismo. ¿Por qué? Pues porque hay una cultura, como bien decía María José antes, que no se respeta a la mujer. Entonces, cuando ven aquí, están protegidas. Sí, Armando, pero entran en la comisaría y salen por la puerta trasera. Claro, pues porque la ley es lasa, lo que se está Hablabais de diciendo. órdenes de expulsión, ¿verdad? Permítanme, por favor, que compartan, no hemos traído todas las noticias sobre agresiones, violaciones, porque además muchas las hemos compartido con ustedes. Pero ya que estamos hablando de expulsión, miren, les traigo una noticia que data de agosto, es decir, tampoco hace tanto, un par de meses de este año. Un detenido por la salvaje violación grupal de una joven en el Ferrol. La cometió un marroquí que tenía una orden de expulsión. ¿Cómo analizamos esto? Entramos en lo mismo. ¿Quién es el responsable? Porque una cosa son los datos y otra cosa son las historias. El Estado. O sea, ¿quién ha violado brutalmente a una mujer? Sí, eso es un tipo que es un marroquí con orden de expulsión. No vamos a hablar de que en el delito sabemos quién es el culpable, pero pero hay un responsable. Claro. Hay un responsable de que este individuo no se le expulsara. Pero es culpa del Estado, del gobierno, claro. Sí, pero alguien va a pagar por Ahí esto. va yo. No, aquí en España es imposible que nadie pague por Hombre, 230 muertos. Mañana se hace un año y ni el presidente de la Generalitat ni el presidente del gobierno están donde tendrían que estar, que yo no lo voy a decir porque lo mismo todavía hay niños. Es que todo es el mismo origen, una alienación total, absolutamente total entre el Estado y la sociedad civil. Es lo que hablaba antes de que no hay separación de poderes. El Estado fagocita enteramente el Estado y la nación
y no hay manera de derivar responsabilidades hacia ellos. Y cuando manda el fiscal, menos. Exactamente. Es que es un absurdo. Porque va a ser Sánchez el que manda. O sea, cualquier masificación crea... Esto ya lo hemos comentado. La policía, como les decía, ha detenido a este hombre por la salvaje violación. Es una noticia de agosto. Rodearon a una joven en el Ferrol, en La Coruña. La arrastraron brutalmente hasta un portal. Abusaron sexualmente de ella hasta dejarla inconsciente. Las malas bestias. Y como les decía, el detenido tiene antecedentes y es un inmigrante marroquí con orden de expulsión. El suceso tuvo lugar además en una de las zonas más céntricas del Ferrol, en la Plaza de España. Según el testimonio de la víctima, un hombre se le acercó para entablar una conversación con ella. Actuó como señuelo y cuando se ganó medianamente su confianza aparecieron 3 individuos más. Una vez reunidos, los 4 hombres rodearon a la víctima, una joven de apenas 18 años. La arrastraron hasta unos soportales ubicados en los aledaños de la zona en la que comenzaron los hechos. Una vez allí, pues le acariciaron la cara con un machete y le dieron una brutal paliza hasta dejarla inconsciente. El ser humano se reconoce como... ¿Quién va a pagar esto? El ser humano se reconoce cuando se reconoce al otro como un ser libre. Y estamos hablando que esta cultura no reconoce a la mujer en el mismo grado. Es que a mí la verdad es que ya ni me importa. Claro. Esa cultura, ni me importa lo que respeten a la mujer. Tiene que haber A mí lo ley. único que me importa es saber por qué este tío estaba en La Coruña si tenía una orden de expulsión. ¿Quién es responsable de que ese tío haya violado y por qué no ha pagado por ello? Pues ya te lo ha dicho él. Y te Pues lo iba me lo a decir, repitan porque no lo entiendo. Y te lo iba a decir él también. Es que se me han olvidado los nombres en este momento. Fraguas y Mari. Y Álvaro. Te lo iba a decir. Álvaro, ¿verdad? Primero lo ha dicho él, el Estado. Y ha matizado, Álvaro, el Estado, porque el Estado, su cabeza, es el gobierno. Cuando el gobierno no pone orden, cuando el gobierno no ejecuta esas leyes de expulsión, por ejemplo, en este caso, el responsable es el gobierno. Es el Estado. Pero es que el Estado... ¿Pero por dónde se lo es el pasa? gobierno. La responsabilidad. Pues como porque todo. alguien... ¿Tú qué has preguntado? ¿Quién era? Ya, Pues yo te ya. he respondido. Claro, pero Ahora, ¿por qué no lo hace? Hay que Habrá preguntar. alguien. En última instancia, María Habrá José, alguien. la culpa la tiene la sociedad civil, ¿eh? Eso Porque no tengas ninguna duda. Si vamos siempre a recurrir, cuando lleguen las votaciones, a los mismos Somos que percebes de sofá. Exactamente. Dijo el otro Totalmente. día Fernando Fanego, que me hizo mucha gracia. Somos percebes de sofá. Este es de García Serrano, En esto... esa frase. Sí, lo dijo además. Es verdad, es verdad. Es verdad que además Eduardo García Serrano fue compañero mío en Intereconomía, efectivamente. Y lo tiene Fernando lo clarísimo. dijo. Este Somos discurso... percebes de sofá. Es que me encantó. Me encantó. Cuando hay- Perdón. perdón. Sí, adelante, disculpa. No, decía que cuando hay un problema de esta envergadura, esto crea alerta y al final esa alerta se convierte en miedo. Y el miedo es lo que justifica que un Estado coherente, un Estado de Derecho, un Estado garantista, tiene que legislar en base a ello. Ese es Pero tú no estás hablando de España, ¿no? No estoy hablando de Ah, España, vale, evidentemente. vale, no. Luego hay ciertos alivios, A ver si me estoy liando, digo. como formaciones que vienen con un espíritu de renovación, de reforma, y se les trata como populistas. Entonces, mientras la sociedad civil, mientras los españolitos de a pie, los que nos levantamos todos los días a trabajar, no pongamos remedio y una mira en el discurso real, no en la bazofia que nos han vendido durante 50 años, y escuchar a los nuevos partidos que vienen hablando de libertad política, de Bueno, libertad, mira, sobre en los todo de nuevos libertad civil. partidos hay cada soplagaita que, discúlpame, Bueno. más valdría que se quedaran en Bueno, su casa. Yo, en concreto, me refiero que, por ejemplo, se acabó la fiesta, viene con un discurso clarísimo. en No este voy a hablar de sentido. política. Te ruego, por favor, que cambiemos de Vale. asunto. No voy a hacer propaganda política para ningún No, partido. era por referirme a lo del CECOT, a lo de estas cárceles para masificaciones y para la expulsión, que lo tiene clarísimo. Entonces, donde he bebido yo estas fuentes, ha sido se acabó la fiesta. No estoy invitando ni que voten ni nada, pero sí es verdad que vienen unos aires nuevos, un discurso nuevo en la política que habla de libertad política, libertad civil, que los demás no nos lo han traído. ¿Sabes lo que pasa? Que luego viene un partido político con aires nuevos, aunque sea de izquierda, se compran un chaletón de Hombre, claro. cojonudo. Que nos vamos al 15M.
Tiramos de hemeroteca y vemos a todos pero estos desarrapados. Eso no invalida el discurso actual, que tenga razón en lo que dice ahora. Lo invalida en la medida en la que, lamentablemente, como bien dice Armando Pérez, todo esto veremos dentro de X años volver a repetir la misma película. Porque lo siento, yo confianza no tengo ninguna. Entonces, o sea, ninguna. Entonces es un bucle infinito en el que no saldremos nunca. Mi confianza no la tiene ninguno. De momento, cuando demuestren, a lo mejor. Sí. Pero cuando demuestren el poder, cuando hay dinerito, cuando hay poder, cuando hay poder nos lo repartimos, nos traemos prostitutas, las convertimos en Nuestra Señora, nos compramos chaletazos. ¿Y cómo era aquello? Bueno, mi madre tiene una frase, pero la voy a obviar. Esa evidencia es la que tenemos ahora. Y esa sí que sabemos dónde nos ha llevado. Bueno, en cualquier caso, vamos a continuar con lo nuestro, que es qué está pasando también, qué está pasando con las violaciones a los más pequeños. ¿Recuerdan, verdad? Bueno, Álvaro tenía, que nos lo habíamos saltado justamente en Murcia, que comentaba en la desconexión, dice, bueno, me ha afectado muchísimo. Danos al menos el titular, sí, que era pues un niño de 12 años. María José, en el mes de agosto en Murcia, un menor de 12 años... Qué bárbaro, Dios mío. Cometió una agresión sexual a un vecino suyo de 5 años que tenía autismo. ¿Pero qué está pasando? Justamente cercana a esa noticia, claro, decían, en la región de Murcia están hablando, que hablaban que los niños con 9 años que consumen pornografía. Mucha. ¿Esto es cierto? A mí es que no me entra en la cabeza, Dios mío. Es que no me pasa en la cabeza que... años. ¿Qué es esto? Pero yo creo que eso, no sé si voy a decir una tontería o no. Bueno, porque, con la cantidad que decimos, sí, pero fíjate, nuestros espectadores nos pero perdonan. Pero fíjate, bueno, no decimos tantas, ¿eh? Bueno, alguna que otra. Alguna que otra sí. Pero encajamos, pero, sí, claro, yo el primero. Pero mucha culpa. Y digo que no sé si voy a decir una tontería porque yo no soy padre. Pero mucha culpa tienen los padres de una vigilancia. Ya sé que es muy difícil, porque yo tengo amigos. Ser padre tiene que ser, y madre, lo más difícil del mundo. Del mundo, o sea, dificilísimo. Tiene que ser una cosa... pero también hay que estar encima, porque para eso eres padre. Yo creo sí, que claro, si no, claro, hazte un nudo. Claro, y yo creo que mucha culpa de que un niño de 9 años mire pornografía la tiene el padre. Pero fíjate tú, también ayer en el programa estuvimos hablando de la inteligencia artificial. En Legales en la Sonda. En Legales en la Sonda. Y sí que es verdad que alguien, llevé una chavalita abogada de 27 años, que nos dio sopas con ondas en lo que es la idea a todos, ¿no? Y hablando de eso, es que los niños se meten porque estaban haciendo publicidad en los colegios de que se llevaran tablets. Ahora las están quitando. No sé si sois padres, pero eso lo habéis tenido que vivir porque lo he vivido yo, que me da un poco igual, en el sentido de que no tengo una responsabilidad de padre. Y ayer se decía, lo decía Jaime, un abogado muy bueno, de laboral, que decía que tiene un hijo de 5 y otro de 10, y al de 10 le daban las tablets y le daban en el colegio y le daban no sé qué y los ordenadores y tenían que meter. Ahora ven que es malo y se lo quitan. Bueno, es lo que también es, no sé, es por error también, ¿no? O sea, Hombre, el ensayo-error con los niños a lo mejor había que dejarlo aparte. ¿Es qué? Digo que el ensayo-error con los niños... Claro, yo estoy pero bueno, totalmente ¿y qué padres a lo mejor cuando pero comenzó, cuando llegaron todos los smartphones, las tablets, pues los padres, pobres santos míos, lo mismo pensaron que estaban ayudando a sus hijos a... Nos quejamos todos, María José. Cuando llegó aquello de las tablets, ninguno que hayamos estudiado lo vio bien. O sea, yo me imagino estudiando con un foco de luz tremendo durante todo el día y creo que me agotaría a la media hora. Sí, toda la razón. Yo todavía prefiero el papel en un libro antes que un ebook. No abras ese melón, ¿eh? O sea, a unos minutos de terminar el programa ese melón no lo vas a abrir. Una persona una vez que dijo que la carrera la había sacado con la IA.
Que eso no existía cuando yo estudiaba. Sí, yo lo he visto. Joder. Bueno, chicos, me veo obligada a pastorear aquí porque se me están yendo de una manera brutal. Sí, claro que te dejo, Álvaro, por eso. Quería, al hilo de lo que decía antes Armando, de que los padres también muchas veces tienen la culpa, pues claro, el artículo... O son responsables. Sí, cuando es un menor de edad el que ha cometido la agresión sexual o el delito, el artículo 61.3 de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor dice que se puede exigir responsabilidad civil a los padres, tutores o guardadores legales y responderán económicamente de forma solidaria por ese orden, ¿vale? ¿En qué caso se considera que son responsables civiles? Cuando se entiende que ha habido dolo o negligencia grave por su parte porque no han favorecido la conducta del menor. Y en este caso, por ejemplo, volviendo al caso que comentaba antes del menor de 12 años que violó a su vecino de 5 años, a los padres les han condenado a pagar 25.000 euros en concepto de responsabilidad civil porque consideraron que debieron haber empleado diligencia de buenos padres de familia. Qué bueno. Y que su responsabilidad es educar y formar a los hijos y no lo hicieron. Qué interesante, qué aportación más interesante, Álvaro. Y sin embargo a mí me sigue pareciendo poco, porque qué trauma le quedaría al Pues chavalín. Armando, en sentencia de primera instancia fueron 18.000, la condena exclusivamente, recurrió a la familia de la víctima y ya se amplió a 25. Sí, sí. O sea, inicialmente era más baja todavía. No, claro, pero si Y dice que todavía está con trauma, que tiene miedo de estar en la calle y imagínate. Y por eso digo que me sigue pareciendo poco, ¿sabes? Y sí. Bueno, 12 años es poco, pero cuando se comete con 16 y como hablábamos antes, no se va a prisión, o 17 o 18 hoy, porque tú eres más joven, bueno, y tú también, pero cuando es que antes, es que ahora un chaval de 18 años no tiene nada que ver de cuando yo tenía 18 años. Yo lo he dicho muchas veces, salíamos a tomar unas copas, te pisaban, te pegaban y decían, vamos a tomar unas copas con el que te acababas de pegar. Ahora te han pegado un navajazo o a tu mujer la han violado. Voy a echar más leña al fuego, ¿les parece bien? Estábamos hablando de la justicia laxa, ineficaz, tardona, lo tiene todo. Pero ahora vayamos a otro problema. La justicia no castiga como debería castigar. En consecuencia, pues a la gente le compensa. No tienen ningún miedo. Y el miedo es necesario. Porque además las cárceles, que claro, que parece que las cárceles están solo para rehabilitar. No, está para castigar. Y si no, no vayas a la cárcel. A mí es que esta tontería no me entra en la cabeza. Pero ahora sumamos otro problema y es la excarcelación de gente que no tendría que ver la luz del sol en su vida. Verán, la excarcelación de un doble violador con alto riesgo de reincidencia destapa los fallos en el sistema de rehabilitación. De hecho, según los servicios penitenciarios, Anín, que es como se llama el imperfecto, no ha dado muestras de arrepentimiento por haber cometido 2 violaciones cuando tenía 20 años, entre el 20 de julio y el 18 de agosto de 2005 en Gavà y en Castelldefels. Por ello, entre otros motivos, la Junta de Evaluación consideraba que hay un elevado riesgo de reincidencia. Para paliar este problema, el exconvicto podría ser sometido a una discreta vigilancia policial en virtud del protocolo entre Justicia y Fiscalía para presos violentos que acceden a la libertad sin estar rehabilitados. Asimismo, sus víctimas pueden ser informadas de su salida de la cárcel, pero ¿estas medidas son suficientes para asegurar que Anín no vuelva a agredir a estas mujeres o a otras después de permanecer 20 años en la cárcel? ¿Os pensáis que lo acabas de decir tú, María José? El miedo. Pero es que el miedo, a la inversa, es el arma ideal del Estado. El miedo hace que las sociedades se vuelvan sumisas y haya maleabilidad en ellas. Vamos a retrotraernos al mes de marzo del año 2020, cuando nos encerraron. Claro. La ilegalidad que cometieron con el secuestro de todos nosotros, pero teníamos más miedo. ¿Y efectivamente. Luego, mientras ellos se llenaron los bolsillos. Y pensamos que no saben ahora ellos del conflicto claro, pero lo retroalimentan, porque cuanto más retroalimentado está, no se soluciona el conflicto y esa
eso se convierte en potencia electoral, ni más ni menos. O sea, el acabar, el agotar a la sociedad civil, lo que hace es alimentar a un Estado que cada vez va siendo más fuerte y más dictatorial, hablando en claro. El Estado va a luchar siempre por el poder y se lo va a querer quitar siempre al ciudadano. Y mientras no tomemos cartas en el asunto... Intentando recuperar la noticia de la cual hemos hablado muchas veces en este programa, hay seres que es que no pueden estar en la calle. Entonces, ¿qué podemos hacer ante circunstancias como estas y otras tantas? A mí lo que me parece muy grave, María José, y en el caso que, por ejemplo, que estás comentando, esta excarcelación de un doble violador, que no dio muestras de arrepentimiento. Ninguno. Y los psicólogos del centro penitenciario dijeron, no está arrepentido. Claro. Entonces, no está ni arrepentido ni rehabilitado. Claro, efectivamente. ¿Qué hace este tío en la calle? Lo triste que nuestro sistema penitenciario, nuestro código penal, que debería ser mucho más duro, en mi opinión, para muchos delitos, es que pueda seguir, salir a la calle con total impunidad porque ya cumplió el tope. Y le ponen una policía, me ha parecido... Una policía. Eso es mentira. ¿Tú te has creído? Tenemos policía para ir detrás de estos individuos. Pues a lo mejor esa discreta vigilancia yo tampoco creo que se lleve a cabo. Pues a lo mejor esa es la que se lleva y la que se tiene y la que se tiene que realizar no se realiza, cuidado. Yo no lo creo, yo no me creo yo eso. No lo sé. Parece que estáis hablando de los presos de ETA, Es que es exactamente lo mismo, es el mismo modus operandi. Todo lo que dañe y acabe con las esperanzas de la sociedad, todo lo que te haga pequeño, todo lo que te presione, todo lo que te deprima, lo va a hacer el Estado. Absolutamente todo. Eso tiene un nombre, se llama partidocracia, y soy redundante en esto, y va contra la sociedad civil, contra la libertad política y contra la libertad civil sobre todo. Es que lo has dicho tú, no hay separación de bienes y no vivimos en un Estado de Derecho. Entonces hacen con nosotros lo que les da la gana. Exactamente. Y todo es el mismo origen. No. Bueno, yo dejando de lado el tema que estamos tirando a lo mejor más para política, yo creo que es importante a lo mejor para los que estén viendo el programa, me parece que puede ser interesante para ellos el saber si se puede hacer algo, por ejemplo, con un menor de edad que ha sido agresor sexual y si hay posibilidad de que se reinserte, por ejemplo, en la sociedad. Y los psicólogos, por ejemplo, dicen que necesitan, que se tiene que llevar a cabo una intervención psicológica especializada para que desarrolle sus habilidades sociales, su empatía, su regulación emocional, su autocontrol, el control de su ira, y que se le reeduque afectiva y sexualmente. Por ejemplo, eso es bastante importante tener en cuenta. Iba a decir una cosa, pero no la puedo decir. Yo soy católico y creo en la redención, ¿no? Y habrá que luchar porque un pequeño que haya hecho tal atrocidad se le pueda reinsertar. Y evidentemente, toda la ayuda posible es poca. Y el entorno familiar también es súper importante. Claro, estábamos hablando de cuando has nombrado el chico este de Murcia, el niño de 12 años, que evidentemente nombre y apellidos no, pero ni nacionalidad ni nada. Es decir, huele, María José, como tú decías, a chamusquina, ¿no? Fijaos, es que habría que redefinir, iba a decir Europa, pero sobre todo España. El entorno cultural, si es de la familia que yo creo, sé dónde viene, ¿no? Y vamos a hablar del Islam. La progresía española está hablando que siempre que habría que echar a la Iglesia Católica barrerla del mapa. Y no quiero posicionarme en contra, sencillamente aplicaría una fórmula. Haría sesiones parlamentarias para debatir si las religiones que hay en España se agarran a la Constitución española. Le digo que no habrá un melón y ahora me abre una sandía. De ninguna de las maneras. Nos elevamos en últimas conclusiones, señores. Nada, la ley es lasa, tiene que ser más fuerte y ya verás cómo se acaban muchas tonterías. Yo no digo que se acabe la delincuencia, pero muchas tonterías. Y sobre todo un control de inmigración. Sí, pues nada, que las cifras son alarmantes y que hay que intentar aplicar correctamente las medidas de prevención, y yo también considero, como Armando, que sin duda habría que ser mucho más duro con los que cometen este tipo de delitos. Endurecimiento, CECOT y sobre todo cultura política a la sociedad civil española. Y los jueces instruyendo.
Bueno, pues bien, pues a partir de hoy, nana, y de la China. En fin, permítanme que les hable de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Muchas gracias por estar con nosotros, queridísimo Armando Pérez. Gracias a ti, como siempre. Gracias, Álvaro Barranco Yagüe, de AMAFI. Recordamos ese congreso estupendo que tendrá lugar, recuérdanos, el 20 y 21 de noviembre. El 20 y el 21 de noviembre. En el Colegio Notarial de Madrid. No lo olviden. Y Francisco Núñez, alias Fraguas. Gracias, y cuando vayas a Toledo, recuérdate que es Venecia con sequía. Efectivamente, pero es que tú no estabas. No, pero si hay de comida ahora me lo cuenta. Tú no estabas. Le dice un amigo suyo que iba a Toledo, había ido a Venecia, ellos están muy orgullosos de Toledo, no les falta razón. No. Dice, bueno, ¿y qué tal Venecia? Dice, pues como Toledo inundado. Señoras, señores, muchísimas gracias. Feliz fin de semana. Volvemos el lunes.